como cristianos, ¿dónde tenemos esa oportunidad? En comunidad, ¿cierto? Dios hizo comunidades. Cuando Dios formó el mundo, cuando Dios comenzó a fundar el mundo, comenzó fundando comunidades. Y esto es interesante, ¿sí? Él nunca dejó a una persona sola. Es más, la palabra dice que no es bueno que el hombre esté solo, ¿sí? Porque Él hizo al hombre y a la mujer para vivir en comunidad, para vivir con otros, para saber vivir con otros. Para eso hizo Dios las comunidades. ¿Y cuál fue esa comunidad primera que Dios hizo? La familia, ¿cierto? La familia fue la primera comunidad, ¿cierto? Uno de los propósitos de Dios al crear las comunidades fue que nosotros aprendiéramos a ser valiosos los unos para los otros. ¿Entendemos esto? A ser valiosos los unos para los otros. Ese fue el plan de Dios, ¿cierto? Esa fue la idea de Dios. Desde un comienzo, esa fue la idea de Dios, ¿cierto? Y el servicio por medio de esas comunidades debe estar en el corazón del Hijo de Dios. En el corazón de cada uno de nosotros debe estar el servirnos los unos a los otros. ¿Sí? Y preguntaba, ¿cuál es la primera comunidad? El hogar, ¿cierto? Dios comenzó la obra de comunidades formando una pareja. Hizo al hombre e hizo a la mujer. Y cuando Él los formó, ¿cierto? Los bendijo y les dio las instrucciones necesarias para las buenas relaciones. Él no los dejó así, los formó, miren a ver cómo se defienden. No, Él comenzó dando instrucciones y las instrucciones necesarias para los dos, para el esposo y para la esposa que Dios había creado. Génesis 1, 27 y 28 nos lo dice. Y el 28. Los bendijo Dios. La tierra y señoría que nos permitan todas las bestias. Bueno, ¿qué fue lo primero que Dios hizo cuando creó al hombre y a la mujer? Los bendijo. ¿Sí? Mire, la palabra primera que resulta allí. Y los bendijo Dios. ¿Cierto? O sea, ustedes van a hacer lo que yo les voy a mandar a hacer con mi bendición. ¿Sí? Como cuando un muchacho sale de la casa con la bendición de sus padres. ¿Sí? ¿Qué satisfacción hay allí? Los bendijo Dios. Los bendijo Dios. Y luego comenzó a mostrarles lo que ellos debían de hacer. Después de la bendición de Dios, ¿cierto? Dios comenzó a decirles: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, ¿sí? Y no fue la única frase que Él les dio, ¿sí? Él después vemos cómo Dios comenzó también a través de toda la palabra, comenzó a decirle tanto al hombre como a la mujer cuál debía de ser su compromiso con el otro. Aquí en las parejas lo hemos visto mucho, ¿cierto? No me voy a centrar mucho en eso porque hemos estudiado muy claramente lo que Dios le ha dado a la mujer y lo que Dios le dio al hombre, ¿cierto? Dios creó al hombre y le dio mandatos y ordenanzas en cómo él podía ser autoridad en el hogar, ¿sí? Cómo debía de ser cabeza y proveedor de su hogar. Allí lo encontramos. Si vamos a Efesios 5 y 6, ahí encontramos esa parte. Como Dios le dijo al hombre: tú serás cabeza del hogar. Tú serás el proveedor, tú serás quien cuida, tú serás quien sustenta, tú serás el que lleve el alimento al hogar. Ese fue un mandato que Dios dio, ¿cierto? Y creó la mujer, quien también le dio mandatos y ordenanzas. A la mujer también. ¿Qué le dijo a la mujer? Ella debería ser una ayudante idónea para él, ¿cierto? Y mire que no quedó solamente la frase del Señor, ayudante. Mire, la creo y usted va a ser la ayudante. No, Él dijo una ayudante idónea. O sea, fue creada desde un comienzo por Dios con esa idoneidad. De ser esa mujer fue dotada algo especial para que fuera la persona adecuada para el hombre. Así la hizo el Señor, ¿cierto? Fue dotada durante su propia creación, no fue después que vinieron las cosas.
Dios la creó, de una vez la creó así. De una vez la creó así, de esa manera, ¿sí? Y Dios la creó para ser una mujer que edificara un hogar junto a su esposo, criaran hijos y los levantaran enseñándole los principios divinos. Así los creó Dios. Miren, hermanos, la creación de la pareja, la creación de una familia, la creación de esposo y esposo no es idea de los hombres, es idea de Dios. Y como Él es nuestro creador, allá debemos nosotros ir a la palabra donde están las instrucciones necesarias, allá es donde debemos de ir a mirar cuál es el propósito de Dios y qué es lo que Él quiere, qué es lo que Él hizo, cuál es lo que Él desea que yo haga como hombre o como mujer. Allá debemos de ir siempre, ¿cierto? Génesis 2:18 dice la Biblia, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. A mí me encanta esa frase. Me encanta mucho y más ahorita en esta época donde estamos viviendo tanta tergiversación de la palabra, tantas mentiras, tantas falsedades que encontramos en la sociedad. Me encanta esta frase. Dios fue el que ideó eso. Dios lo ideó en sus planes, en su propósito. ¿Por qué tenemos nosotros que cambiar lo que Dios ideó? ¿Por qué tenemos que cambiar lo que Dios hizo? No es bueno que el hombre esté solo. Hoy escuchamos mucho, prefiero solo, prefiero sola, me quedo sola, no necesito a nadie, yo solo puedo salir adelante, yo sola puedo salir adelante. Esa no es idea de Dios. No es bueno que estemos solos. Dios hizo la otra persona y nos hizo en comunidad para que viviéramos juntos, ¿sí? Ahora, ¿cuál es ese propósito? Al crear Dios la pareja, Él también nos estaba enseñando la importancia de servicio mutuo del uno hacia el otro. La importancia del servicio mutuo del uno hacia el otro. A veces decimos, bueno, nos paramos sobre lo que nosotros creemos que somos. Aquí yo soy el hombre, he escuchado muchas veces a los hombres, y aquí se hace lo que yo digo. O aquí yo soy la reina, yo soy la dueña de la casa y aquí la que manda en la casa soy yo. Pero eso no era la idea de Dios. Esa no fue la idea de Dios. Dios estableció un orden para el servicio mutuo del uno hacia el otro. ¿Y cuál era el servicio? Que Dios puso una cualidad en el uno para que esa cualidad sirviera al otro. Y viceversa. La otra cualidad iba a servir al otro. ¿Sí? Esa fue la idea de Dios. No fue para mi propio bienestar, fue para el bienestar de los dos. Era para servirnos mutuamente, ¿sí? Dios hizo al hombre con la necesidad de esa ayuda idónea, ahí se la puso y Dios la dotó a ella para darle esa ayuda idónea. Dios hizo a la mujer con deseos de ser amada, de ser querida, de ser protegida, aun cuando muchas ahora en el feminismo que estamos viendo dicen que no, pero eso está allí dentro de cada mujer. Cada mujer desea ser protegida por un varón, por un hombre. No nos sentimos igual de protegidas con una mujer que cuando estamos con un hombre, porque eso Dios lo creó, ¿sí? Nuestro Dios pues creó ese orden especial para que cada uno nos sirviéramos y fuéramos un complemento, ¿sí? No una competencia, sino un complemento, ¿cierto? Con esas facultades que Él nos otorgó a cada uno, ¿cierto? Ese complemento tenía que convertirse en un servicio constante, ¿sí? Eso no era de vez en cuando, bueno, voy a servirle a esta que me necesita hoy. Es un servicio constante. O sea, continuamente, el uno como el otro, tiene que estar ejerciendo ese servicio para el otro. Continuamente, donde estemos, ¿sí? Ese servicio tenemos que llevarlo a cabo todos los días. Ninguno de los dos debía de perder de vista su parte de ese servicio. Ninguno de los dos. ¿Cierto? Una relación duradera necesita de los dos sirviendo cada uno con sus capacidades especiales dadas por nuestro Dios creador. Ese debe ser el servicio constante, siempre, en todo momento, ¿cierto? Qué bueno es cuando uno está bien atareado y viene el otro, ¿te ayudo en eso? Te veo que estás corriendo, ¿te ayudo?
Eso se siente uno feliz, ¿cierto? Ya sea el uno o ya sea el otro, ¿cierto? Para eso nos puso Dios en la familia, ¿cierto? Cuando alguno de los dos deja de funcionar con su servicio, ¿qué pasa? Podemos ver cómo la relación de la pareja comienza a deteriorarse. Porque alguno no está cumpliendo con el servicio por el cual Dios lo puso allí. ¿Sí? Hay desánimo en el otro. ¿Sí? Si yo estoy haciendo todo, pero este no me ayuda, o esta no me ayuda, ¿sí? No me está sirviendo, ¿cierto? Comienza a deteriorarse la relación. Entonces, ahí la importancia de que nos sirvamos los unos a los otros, ¿cierto? Eso debe ser continuo, ¿cierto? Eso debe ser en todo tiempo. Y ese servicio incluye a los hijos. Incluye también a los hijos, ¿sí? Los padres modernos, los padres de ahora, tienen mucho miedo de ejercer autoridad sobre los hijos. Y no les están dando a ellos también el derecho y el deber que ellos tienen de servir en el hogar. ¿Sí? ¿Qué está pasando ahora? ¿Sí? Con estos niños que se están levantando y no hacen nada productivo. Y esto trae a errores graves. ¿Sí? Hay errores graves en el hogar cuando a los niños no se les enseña que ellos también son parte del servicio en el hogar. Hay que empezar a hacerlo desde muy pequeñitos. El niño pequeñito, 2 años, ya sabe, si la mamá le enseña, que debe respetar a su papá, que debe respetar a su hermanito, que debe ser obediente, que debe en tal lugar no debe hacer esto, no debe hacer lo otro, porque hay que respetar. El niño ya aprende, pero si no se le enseña, vamos a cometer grandes errores, ¿cierto? Y entre ellos, pues podemos ver esos pequeños diosesitos que estamos levantando, que se están levantando hoy. Ahí hay en los hogares pequeños diosesitos. Se creen ellos que son únicos, que todo el mundo tiene que servirles, que todo el mundo tiene que correrles, que todo el mundo tiene que darles, ¿cierto? Porque los padres se están encargando de crear pequeños diosesitos en el hogar. ¿Y cuánto daño se les está haciendo? ¿Cuánto daño? Por no enseñarles desde el hogar a servir. Hay que enseñarles a los niños a servir. En el hogar no se les da responsabilidades a ellos. A los niños hay que darles responsabilidad. Recojan sus juguetes, arreglen su cama, arreglen su cuarto, venga, lave la loza, lave ese vaso o ese pocillo que empuercó, ¿cierto? No importa la edad que tenga. Hay que enseñarlos. Hay que enseñarlos. Cuando un padre o una madre le corre a un hijo, ¿qué le está diciendo? Tú no tienes que hacer nada, mi amor. Aquí estoy yo para hacerte todas las cositas. Tranquilo, no te preocupes. Yo te tengo todo listo. Yo te tengo tu ropita, yo te tengo tu comidita. Y tú simplemente siéntate y espera que yo lo haga. Entonces, ¿qué pasa con el niño? Se cree, como dicen por ahí los muchachos, la última Coca-Cola del desierto. ¿Cierto? Porque el papá o la mamá está enseñando eso en ese niño. Al niño, mientras más se le enseñe, más se le den obligaciones, más se le den responsabilidades, el niño va a servir más a la sociedad. Hoy estamos viendo muchachos que no sirven a la sociedad. No sirven en el colegio, no sirven en el trabajo, no sirven donde va porque ellos no lo han aprendido a hacer en el hogar. ¿Cierto? Pero a ellos tenemos que enseñarlo. Es muy importante enseñar a los hijos que la familia es para construirla entre todos. Entre todos. No para exigir, sino para construir. Debemos tener en cuenta que mi desempeño en el hogar, ¿cierto? Con esas responsabilidades que tenemos cada uno, eso no depende del otro. Si el otro lo hace, yo lo hago. Pero si no lo hace, yo no lo hago. ¿No lo ha escuchado usted? Como él no responde con su responsabilidad, valga la abundancia, yo tampoco. Yo no lo hago. ¿Sí? ¿A quién le tenemos que responder? Es a Dios, ¿cierto? Es al Señor, ¿cierto? Pero si todos tenemos claro, ¿cierto? ¿Qué es la decisión o lo que Dios quiere para el hogar? Ayudarnos los unos a los otros. Todos lo tenemos claro, ¿qué va a pasar? Nos ayudamos, ¿cierto? Nos servimos, nos protegemos. Vamos a hacer de esa familia, que es la primera comunidad que Dios creó, una familia llena de gozo,
de bienestar, de amor, ¿cierto? De servicio de los unos hacia los otros, ¿cierto? Si todo no lo tenemos así de claro, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Comenzar a hacerlo, ¿sí? Comenzar a hacerlo. Aprendamos a que este ejercicio es muy valioso en el hogar, mis hermanos. Allí aprendemos para salir a darlo a otros. Cuando un niño se cría de esa manera, como estoy hablando, ¿cierto? Él va al colegio y cree que todos sus compañeros, que todos sus profesores tienen que servirle a él. Entonces, ¿qué pasa? No obedece, no cumple con sus tareas, no cumple con sus obligaciones, porque él está enseñado así en su casa, ¿cierto? Pero si todos lo tienen claro, que estamos para ayudarnos, que el servicio debe ser mutuo, que somos hechos a la imagen de Dios todos de la misma manera, que todos tenemos la misma necesidad de ayuda. Todos tenemos necesidad de esa ayuda. El esposo la necesita, la esposa lo necesita, los hijos lo necesitan, los hermanos lo necesitan. Es una necesidad, ¿cierto?, de los unos hacia los otros. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a dar cabida al desánimo o al cansancio del otro, ¿cierto? Trabajando juntos, la vida es más llevadera y funcionará mucho mejor. ¿Qué dice Eclesiastés 4, del 9 al 12? Dice así la palabra del Señor: mejor son dos que uno. Eclesiastés 4, 9 al 12. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Miren qué interesante. Dos son mejor que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. ¿Por qué más? Porque si cayera uno, levantará a su compañero. ¿Aquí de qué nos está hablando Dios? De una comunidad, ¿cierto? Nos habla de una comunidad, ¿sí? El uno levantará al otro si cayere, pero ay del solo, dice la Biblia. Ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Cuando cayere no habrá segundo que lo levante. ¿Qué sigue diciendo? También, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Tan rico que es cuando uno se acuesta con frío y siente el calorcito de la otra persona allí, ¿es cierto? Dice la Biblia, se calentarán mutuamente, ¿cierto? Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Llevará un ratico, ¿cierto? Llevará un buen ratico para que se pueda calentar el solito. Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resisten. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Qué interesante este versículo, ¿cierto? Allí nos está enseñando la palabra a vivir en comunidad y a sostenernos los unos a los otros. No estamos para imponer sobre mis necesidades, que es algo que me llama mucho la atención a mí de la palabra, ¿sí? Cuando yo me paro o me siento a imponer y a hacer que el otro cumpla sus necesidades conmigo, yo no estoy haciendo de acuerdo a lo que el Señor nos pide, ¿cierto? Si es así, perdemos el objetivo de servir. Porque lo que yo debo hacer es mirarme a mí misma y mirar si yo estoy dando lo que tengo que dar, que Dios me ha mandado a hacer. Eso es lo que yo tengo que hacer, ¿cierto? Si alguno de los dos vive recordando al otro quién es él y exige sus derechos, ¿sí? No ha entendido el deseo de Dios. Hermanos, de nosotros, de nuestra boca nunca debe salir, es que yo tengo derecho a esto. Es que yo aquí soy fulano y entonces... No, no es así. Es que yo soy esta persona que tengo que servir, que tengo que dar lo que yo tengo que dar. Ustedes pueden imaginarse el mundo como fuera de hermoso si todos viviéramos así. Cada uno dando lo que tiene que dar. No exigiendo lo que tiene que recibir, o lo que quiere recibir más bien. ¿Sí? Que el mundo entero diera a cada uno lo que debe de dar. ¿Sí? No esperando recibir. No esperando agradarse a sí mismo. En Colosenses 3, 23, 24, nos dice la palabra del Señor. Colosenses 3, 23, 24. Dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres.
sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa. Este versículo lo leyó Gustavito en un comienzo, ¿cierto? Del Señor recibiréis la recompensa ¿de qué? De la herencia. O sea, el que sirve, el que hace las cosas para Dios, tiene una recompensa. ¿Y cuál es esa recompensa? Nos dice la Biblia que tenemos una herencia. ¿Dónde está esa herencia? En la vida eterna con Cristo, ¿cierto? Ahí tenemos, dice que tenemos una recompensa que es una herencia allá con Dios, ¿cierto? Porque a Cristo el Señor servís. O sea, lo que Dios ha puesto en mi vida como mujer, yo no lo hago para agradar a los hombres. Yo no lo hago para agradarme a mí misma. Yo lo hago para servir a Cristo. ¿Sí? Si el otro no lo hace, voy a orar por ese otro. ¿Sí? Pero a mí no me van a mover de yo querer agradar a Dios. Lo malo que haga el otro no me va a dañar a mí mi vida con el Cristo. No me va a dañar mi responsabilidad con el Señor. Todo debemos hacerlo como para agradar a Dios, no para agradarnos a nosotros mismos. Qué clara es la palabra, ¿cierto? Qué clara es la palabra. Y qué difícil llevarla a entenderla tan claro que podamos realmente ponerla en obra. Gálatas 5:13 nos dice también, si no, servíos por amor los unos a los otros. Esa es ya la última partecita del versículo 13 de Gálatas 5. ¿Sí? Servíos por amor los unos a los otros. Servíos, ¿por qué? Por amor. O sea, si yo no amo primero al Señor, reconociendo que yo soy creación de Él y que Él me dotó, que Él me hizo con cualidades para yo poder dar a otros, que Él me hizo con cosas que yo puedo servir a otro. Si yo no tengo ese amor de Cristo en mi vida, va a ser muy difícil que yo sirva. ¿Sí? Va a ser muy difícil. ¿Sí? El que no sirve para servir, no sirve. Eso es lo que nos dice la palabra. Es un refrán popular, pero lo dice la palabra. ¿Sí? El que no sirve para servir, no sirve. ¿Sí? En estos días encontré un escrito que me gustó mucho y lo copié. No sé de quién era, pero lo copié. La mejor empresa es la familia. Decía ahí en escrito. El mejor equipo es la pareja. Y la mejor bendición son los hijos. ¿Estamos de acuerdo? La mejor empresa es la familia. Muchos luchan por tener grandes posiciones, dinero, bienes, ¿cierto? Cosas, trabajos que den dinero, ¿cierto? Pero dejan a un lado la familia. Pero la mejor empresa es la familia. Y el mejor equipo que podemos tener es nuestra pareja. Es el mejor equipo. No hay nada mejor, ¿cierto? Que uno tiene esa persona ahí a su lado, con quien puede a veces hasta hacer locuras, pero ahí estamos los dos y nos alcahueteamos y vamos y venimos y hacemos, ¿cierto? Y disponemos, ¿cierto? Y al uno le llega la corriente y nos llega, ¿sí? Es el mejor equipo que podemos tener, es nuestra pareja. Entonces vale la pena servirnos los unos a los otros, mis hermanos. El primer lugar donde hay que servir es en el hogar. Si eso no se aprende en el hogar, ¿a dónde más vamos a aprender? El primer lugar es el hogar. Sirvámonos en el hogar los unos a los otros. No impongamos, no demos órdenes, sirvámonos todos, ¿sí? Ayudémonos todos, colaborémonos todos, ¿sí? Nunca hay un trabajo específico. La Biblia no habla, la mujer tiene que estar todo el día en la cocina. No habla eso la Biblia. Al contrario, miren que yo he visto varios pasajes esta mañana que Ofar estaba dando la clase de escuela dominical. Estábamos viendo cómo tenía que hacer el pan el sacerdote para la mesa, ¿cierto? Yo estaba pensando, pero ahí no estaba la esposa que le estuviera ayudando a hacer el pan. Estaba él solito ahí haciéndolo, ¿cierto? Y hay varios pasajes que nos muestran cómo los hombres también cocinaban. Cuando iba a la cena, el Señor les decía, vayan a los discípulos, vayan y preparen la cena.
¿sí? Vayan y preparen la cena. Pero yo no sé, espere un momentico, Señor Jesús, que va a llamar a mi esposa para que me ayude. Entonces miremos que ahora la mujer tiene mucha más habilidad para la cocina que el hombre, porque Dios la dotó así. La mujer tiene más habilidad, porque es una destreza que Dios puso en la mujer. Que algunas mujeres quieran cerrar sus ojos y decir, no, es que yo no sirvo para la cocina. Sirve, mi hermana. Usted sirve porque Dios la dotó con esa habilidad. Y esa habilidad la tiene porque usted sabe qué es lo mejor para su familia. Esa habilidad la tiene porque usted sabe qué le alimenta más a su familia, qué le gusta más a su familia. Dios puso esa habilidad en usted, ¿sí? Entonces no me vayan a malentender que no, es que Dios puso esa habilidad en nosotras. Y Dios puso la otra habilidad en el hombre, ¿cierto? De ser la cabeza, de ser el sustentador, de ser el trabajador. Eso lo puso Dios. ¿Sí? Y a veces ellos quieren cuidarnos y nosotras no nos queremos dejar, porque creemos que podemos hacer las cosas, ¿cierto? Pero Dios puso esa habilidad también en el hombre, ¿cierto? Entonces, mis hermanos, el que no sirve para servir, no sirve. Si usted no sirve en el hogar, hermano, usted no está sirviendo para nada. Usted no está haciendo la voluntad de Dios. En el hogar, el que sirve es el que sirve. Ese es el que sirve. Cuando usted pone todo lo que usted es para el servicio del otro, no para el servicio de sí mismo. ¿Cuál es la segunda institución que Dios formó? Según la Biblia. ¿Sí? Entonces vamos a segunda. Yo solamente traigo dos porque yo sé que hay muchas partes que podemos pensar en que Dios hizo comunidades también, ¿cierto? Que ahí las hizo en el hogar, en el trabajo, las hizo en el estudio, las hizo en una tienda donde vamos, ¿sí? Las hizo en un restaurante donde vamos a veces a comer, ¿sí? En todas partes donde hay más de 2 personas hay una comunidad. Entonces hay muchas comunidades en la tierra, ¿cierto? Pero hay 2 que son las más importantes y de las que Dios les habla, a las que Dios les dice lo que tenemos que hacer. Una es la pareja y la otra, ¿cuál es? La iglesia. La iglesia es la segunda comunidad valiosa que Dios ha dado para nosotros, los hombres y las mujeres, ¿sí? Fue creada por Dios. La iglesia no la hicieron los hombres, también la hizo Dios, ¿cierto? La iglesia. Incluso hay una comparación muy, muy valiosa de la relación de la familia con la relación de los hermanos en la iglesia. Hay una comparación grande. Si usted lee Efesios 5, va a darse cuenta cómo Dios está comparando la relación de la pareja, la relación de la familia, y la está comparando con la relación de la iglesia. O sea, casi que es similar, ¿sí? Ambas relaciones son similares, porque en ambos lugares Dios nos puso para servir. En ambos lugares Dios nos puso para servir. ¿Sí? Hay muchas personas que quieren servir fuera del hogar y sirven primero en la iglesia y en su hogar no sirven para nada. Pero recordemos, mis hermanos, que primero creó Dios familia. ¿Sí? Primero, entonces yo tengo que llevar ese orden también en mi vida. ¿Sí? Si yo sirvo en mi hogar, sirvo satisfactoriamente en mi iglesia. ¿Qué puedo yo llevar a la iglesia cuando no estoy sirviendo en mi hogar? ¿Sí? Entonces a la iglesia traemos muchas veces las situaciones que vivimos en nuestra casa, ¿cierto? De la familia pues vemos las relaciones, el conocernos, por eso pues es muy triste de pronto llegar a una iglesia y uno no conocer a nadie, o que nadie lo salude a uno, que nadie le hable, ¿cierto? Por eso aquí pues estamos haciendo tanto énfasis que nos tratemos como hermanos, somos hermanos, ¿sí? Una cantidad de hermanos que tenemos cada uno con sus dones, con sus talentos, con sus maneras de ser, con sus maneras de ver las cosas, pero somos hermanos, ¿sí? Hermanos que nos necesitamos los unos a los otros, ¿cierto? La iglesia de Dios fue creada con el propósito de servirnos también los unos a los otros, de poner nuestros dones y nuestros talentos al servicio de los hermanos, no al servicio mío, al servicio de los hermanos, de crecer juntos en armonía y en amor. Debemos crecer juntos, ¿sí?
Esa es la responsabilidad que tenemos nosotros en la iglesia, de poner a funcionar los dones dados por Dios para hacer y no hacer alarde de ellos. Hay quienes se sienten orgullosos porque tienen determinado don, ¿sí? O yo estoy acá, este es mi puesto, aquí no me lo quitan, ¿cierto? Yo es el que sirvo ahí, yo sirvo mejor. No, para eso no nos puso Dios. Dios nos puso para servir en el lugar donde haya la oportunidad. No importa que yo esté aquí hoy hablando de la palabra de Dios. No soy más grande que Estelita, que nos ayuda tanto y que la amamos tanto porque es una mujer que nos ayuda ya con los tintos, ¿cierto? Cuando salimos, tan linda ella, nos tiene allá el tinto listico y ella llega temprano, ella llega antes que nosotros. Y tiene ese tinto listo allí antes que nosotros lleguemos, ¿sí? El servicio de ella es valioso, ¿sí? El servicio del que se paga la puerta, valioso. El servicio del que asea la iglesia, Oscar y Mónica que nos ayudan con eso, valioso. El servicio de los maestros, valioso. ¿Cuál de ellos podemos decir no lo necesitamos? Si todos lo necesitamos. Y nos hace felices a todos, ¿sí? Saber que hay un hermano que sirve en cada cosa, ¿cierto? En cada uno de los dones que Dios le ha dado, ¿cierto? Qué importante eso. Saber que el servicio que nosotros hacemos es para la gloria, para la honra del Señor, ¿sí? Lo que hacemos es para el Señor, no para nosotros. Primera de Corintios 12:7. Primera de Corintios 12:7 dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Pero este provecho no es para el mío, es para el provecho de la iglesia, para el provecho del otro, ¿sí? De la persona que me necesita. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Ella empieza, digamos, este capítulo 12 diciendo los dones que tiene cada uno, los dones que le ha dado Dios a cada uno. No me voy a detener en eso porque también es algo ya largo para mirarlo, ¿cierto? Cada uno de esos dones que Dios le ha dado. Pero empieza la Biblia a decir, y no solo 1 Corintios 12 lo dice, lo encontramos en Romanos 12, lo encontramos en Efesios 4. Si usted va allá, va a ver la cantidad de dones y en toda parte nos dice que es para provecho de la iglesia, ¿sí? Entonces nunca podemos hacer alarde de ellos. Ni nunca podemos creer que yo soy tan necesario ahí que si yo me voy de ahí, entonces no va a haber quien me reemplace. Dios pone reemplazos también cuando la persona le falla, ¿sí? Por eso es muy importante no fallarle a Dios. No le fallemos a Dios. No pensemos en que le estamos fallando al hombre, le estamos fallando a Dios. Cuando nuestros dones los dejamos dormir, le estamos fallando a Dios, mis hermanos. Cuando nuestros dones no los ponemos al servicio de Dios, le estamos fallando a Dios. Usted no le falla a la iglesia. La iglesia se duele, la iglesia se afecta, pero Dios levanta la iglesia, porque la iglesia es de Cristo, ¿sí? Pero usted está fallándole a Dios. Al que servimos es a Dios, no a nosotros. No es a los hombres, es a Dios, ¿sí? Romanos 12:10 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros, ¿sí? Todos debemos ser honrados. Pero yo no debo esperar la honra de nadie. ¿Sí me hago entender? Yo no debo esperar. Veas que la palabra de Dios dice que tú me debes honrar. Debe haber respeto entre todos, ¿cierto? Debe haber respeto. Pero no porque nadie lo exija, es porque Dios no lo manda. Es porque Dios es el que dice que lo hagamos. Cuando nos respetamos, cuando nos amamos todos, estamos obedeciendo a Dios, ¿sí? Todo cristiano ha sido dotado por nuestro Señor Jesucristo con dones para ponerlos al servicio de la iglesia. No perdamos eso de vista, mis hermanos. Ningún don es más valioso que el otro, definitivamente. Todos tienen la misma importancia dentro del pueblo de Cristo, que es la iglesia. Si alguno sirve o hace algo en la iglesia esperando ser reconocido o esperando que su labor sea exaltada, ¿qué pasa? No está haciendo la voluntad del Señor. Muchas veces nadie nos dice nada por lo que hacemos. Y gloria a Dios por eso, mis hermanos. Yo prefiero la palmadita en la espalda del Señor y no la de un hombre. Porque es más valiosa. Es mucho mejor. Ya vimos que tenemos una herencia con Cristo allá en la tierra, allá en el cielo. Esa es la herencia que vamos a tener. La de la tierra es pasajera. ¿Cierto? Es más valiosa la palmadita del Señor.
¿cierto? Cuando somos honrados por Él, ¿sí? Si lo hacemos para el Señor, Él nos promete esa recompensa tan valiosa, ¿cierto? Colosenses 3:24. ¿Qué nos dice Colosenses 3:24? Miren esta versión. Hacer todo de corazón para Dios y no para los hombres. Hermanos, quitémonos la idea de que estamos en la iglesia para que nos vean, para que hagamos las cosas para los hombres. No, es para Dios. Leímos un pasaje en Marcos 10, 35 al 45. ¿Qué estaba pasando con este grupo de 12 apóstoles que estaban al lado de Jesús, sirviéndole a Jesús, mirando cómo Jesús hacía las cosas? ¿Sí? No sé en qué tiempo de esos 3 años que dice la Biblia que Dios preparó a sus discípulos para mandarlos a servir. No sé en qué tiempo sucedió esta historia, pero tuvo que haber pasado un tiempito más o menos donde ellos ya habían aprendido muchas cosas del Señor Jesús. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Se acercan 2 hermanos, Juan y Jacobo. Señor, mira, queremos pedirte un favor. Queremos que nos hagas algo, Señor. Y él les dice, ¿qué quieren? ¿Qué es lo que ustedes me van a pedir ahora? El Señor sabía lo que ellos le iban a pedir, ¿cierto? Porque Él sabe todas las cosas, ¿sí? ¿Sí? Los 2 hombres se acercan, Señor, mira, es que queremos que cuando tú te vayas, nos guardes ese lugarcito, el de la izquierda para mí y el de la derecha para mi hermano. Qué ilusos, ¿no? Ellos todavía no habían pasado todas las cosas que les había tocado pasar a muchos de los profetas de Dios, que habían sido muertos, que habían sido humillados, maltratados. El Señor Jesús todavía no había sido crucificado. Habían muchos personajes que habían sufrido cosas peores. Moisés, todo lo que le tocó sufrir a ese pobre Moisés con ese pueblo tan rebelde. Pero ellos estaban diciéndole, Señor, queremos que tú nos dejes el primer lugar a nosotros. Y ellos que están aprovechando la amistad con el Señor, ¿sí? Creyeron que se podía hacer lo mismo que se hace aquí en la tierra. Voy a mover mi influencia aquí, ¿sí? Voy a mover la palanca, ¿cierto? Señor, déjame sentar aquí al otro lado a mi hermano, ¿cierto? 2 hermanos que querían figurar como los más importantes, porque eso es lo que querían hacer ellos, figurar como los más importantes, ¿sí? Concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y luego vemos como los otros 10, que no le habían dicho nada a Jesús, ¿qué les pasó? Se enojaron, porque ellos también querían figurar. Ellos seguramente en ese momento estaban pensando, no, pero ven estos, ¿y nosotros qué? ¿Dónde nos vamos a sentar nosotros? Nosotros 10. Entonces, ¿qué pasó? Se enojaron. Se enojaron, ¿sí? ¿Y qué pasó? Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. El Señor Jesús los baja rápidamente de la nube a los 12. A los 12 los bajó de la nube, ¿cierto? ¿Qué les dice? Nos enseña que ese no es el estilo del mundo. Él nos enseña a despojarnos de nuestros supuestos derechos, ¿cierto? Para poder darle cabida al Señor. ¿Sí? Vivimos en un mundo donde todos quieren ser servidos, donde todos quieren ser tenidos en cuenta, un mundo donde se exige y se reclaman derechos, un mundo donde cada uno quiere ser respetado y valorado, un mundo donde no importa pasar por encima del otro con tal de conseguir mis deseos. En ese mundo estamos viviendo nosotros. Pero el Señor les dice, ¿qué les dice? El versículo 42 de Lucas 10, que fue el pasaje que leímos inicialmente. ¿Qué les dice el Señor? Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellos potestad. Pero no será así entre vosotros. Es que así no son las cosas conmigo, mis hermanos. ¿Sí? Es un reproche que le hace el Señor a sus discípulos, a los que caminaban con Él. Así no son las cosas. ¿Qué les está diciendo acá? Eso es del mundo, no es de la iglesia, no es de los hijos de Dios, no es de los siervos de Dios. El mundo se maneja así. El mundo ejerce, ¿cierto? Quieren ser tenidos en cuenta, el mundo se enseñorea de los demás. Pero dice la Biblia, con ustedes no será así. ¿Sí? ¿Qué tal ese mensaje del Señor ahí?
¿Y qué sigo diciendo? Pero no será así entre vosotros. Aquí viene la enseñanza del Señor. En la siguiente parte, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Uy, ¿cómo serían ellos, no? Bajaron hasta el piso. ¿Sí? ¿Usted quiere ser grande? Baje al piso, baje la cabeza, agache la cabeza, no exija. No me venga a exigir que lo sienta a un lado y al otro, no. Sirva primero, ame a su prójimo, ame a su hermano, sirva a su hermano. Desenvuélvase allá en la iglesia como siervo de Dios, no como el que tienen que servirle. Eso es lo que nos está diciendo la palabra. Y el Señor Jesús remata su enseñanza poniéndose como ejemplo. El versículo 45 dice, porque el Hijo del Hombre, miren ustedes, el Hijo del Hombre, ¿qué pasó con el Hijo del Hombre? No vino para ser servido. No vino para ser servido. Tenemos que bajarnos de la nube. No estamos aquí. Tenemos el mejor ejemplo, que fue el de nuestro Señor Jesucristo. Ese fue el mejor ejemplo. Él tenía todo el derecho de ser servido porque era el Hijo de Dios. Porque era el Salvador del mundo. Tenía todo el derecho de exigirle a todos los que con él hablaban, mire, respétenme, yo soy Jesús. Respétenme, mire de dónde vengo. Pero dice la Biblia, no. Usted no sabe quién soy yo. Sí, ahí cabe esa frase, ¿cierto? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Qué ejemplo, ¿cierto? Ese es el mejor ejemplo que debemos tomar, ¿sí? Para trabajar en las cosas del Señor es necesario formar un carácter espiritual, así como el carácter de Cristo. El deseo de servir, no importa en qué, pero yo voy a servir para la gloria de Dios. Ahora, esta perspectiva está en contra de todo lo normal del mundo. Miren nosotros cómo debemos marcar la diferencia con el mundo y con la iglesia. Nosotros no debemos ser como el mundo, ¿cierto? ¿Qué es lo que proclama el mundo? Poder, exaltación del ego, beneficio propio, satisfacción sin límites, ¿cierto? Reconocimiento, fama, dinero, bueno, una cantidad de cosas. Eso es lo que reclama el mundo. Y eso es lo que el Señor les dijo ahí, ¿sí? Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se señorean de ellos y son grandes y ejercen sobre ellos potestad. Pero ustedes no son así, porque ustedes no son del mundo. La iglesia no es del mundo. Nosotros no tenemos por qué traer las costumbres del mundo a la iglesia, porque son completamente diferentes a lo que Dios nos ha dado, ¿sí? Todo esto proviene de Satanás. El mundo es de Satanás, porque está regido por Satanás, pero la iglesia no es así. Este principio de servicio fue enseñado por el mismo Señor Jesucristo, quien es el mayor ejemplo de servicio. Y a Él debemos nosotros creerle, ¿cierto? Cuando manifestó que su propósito en esta tierra no era ser servido, sino todo lo contrario, servir a los demás. Servir donde quiera que estemos. Esta afirmación bíblica nos invita a todos nosotros, a todo el que quiera hacerse grande, a todo el que quiera ser mejor, a trabajar y convertirnos en servidores de nuestro prójimo. Y es la única manera que podemos servir al Señor, sirviendo a nuestro prójimo, ayudando a nuestro prójimo, ¿cierto? Dando lo mejor para la gloria del Señor. Juan 12:26, si alguno me sirve, dice la Biblia, sígame. Qué interesante. Si alguno me sirve, sígame. Si usted no me sigue para servirme, no me siga. ¿Cuál es la frase inicial? El que no sirve para servir, no sirve. Eso es lo que el Señor Jesús nos está diciendo acá. Si alguno me sirve, sígame. Porque el que sirve, sirve para servir. El que sirve a los demás, me sirve a mí también para que me sirva. Pero dice, sígame y donde yo estuviere,
allí estará mi servidor. ¿Ah? Qué frase tan bonita. Allí estará mi servidor, el que me sirve con amor, el que me sirve con todo su corazón. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Otro versículo donde nos habla que el Señor nos honra a sus siervos, no a los que se crecen, no a los que se enaltecen, no a los que dicen, es que aquí, esa frase que nos duele a veces con mi esposo cuando la escuchamos en algunos siervos, ¿sí? Es que yo soy el ungido de Dios y a mí nadie me toca. Dios no saben lo terrible que es eso, ¿sí? Todos somos ungidos de Dios. Todos debemos ser intocables porque todos somos ungidos. No hay uno nada más. Todos somos ungidos del Señor, ¿cierto? Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí estará mi servidor. Y si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Qué bonito, ¿cierto? Qué hermoso saber que cuando nosotros servimos a Dios vamos a tener honra de Dios, la honra de Dios. Es interesante que la palabra de Dios cuando nos enseña acerca de nuestros deberes, Él nunca nos dice, tú tienes derecho a ser honrado, tú tienes derecho a ser amado, tú tienes derecho a ser respetado. En ninguna parte de la Biblia lo dice, no lo dice así. La Biblia nos muestra que tenemos que dejar nuestros derechos a un lado, ¿sí? Para cumplir con nuestras obligaciones, ¿sí? Él nos dice que cada uno debe hacerlo con su prójimo porque así es como funciona la vida espiritual. La vida en el mundo funciona de un modo, la vida espiritual funciona de otro, dando, no esperando recibir. Allá en la Biblia lo tenemos también en la palabra del Señor. Más bienaventurada cosa es dar que recibir. ¿Sí? Hay más gozo cuando damos que cuando recibimos. Y si todos cumplimos con ese servicio, los unos a los otros, la familia, la iglesia, la sociedad, ¿cómo funcionaría maravillosamente? ¿Cierto? ¿Ustedes se imaginan eso? Todos tenemos en nuestra mente solamente el deseo de servir, ¿cierto? ¿Sí? Claro que en toda institución hay un orden, hay cabezas, hay personas que son responsables de esas instituciones, ¿cierto? Y todo eso va en el servicio, en el respeto de los unos hacia los otros, en el amarnos los unos a los otros. Gálatas 5:13 que ya leímos, servíos por amor los unos a los otros. Mis hermanos, el que no sirve para servir, no sirve. El que no sirve para servir, no sirve. ¿Sí? No se quede sentado usted esperando que le den el primer puesto, que le den el primer lugar. Es que yo soy la viejita, yo soy el niño, yo soy entonces merezco. No, todos podemos servir, todos podemos dar, todos podemos ayudar, todos nos podemos sacrificar los unos por los otros. Amado Padre Celestial, en esta mañana, Señor, queremos darte gracias por tu palabra, Señor, porque ella es hermosa, Señor. Porque vemos en ella, Señor Dios, esas pautas tan hermosas que tú nos regalas, Señor, para poder vivir en comunidad. Señor, te ruego que tú nos ayudes, Señor. Ayúdanos en nuestros hogares, Señor. Que podamos ser, Padre Santo, esos servidores allí donde tú nos has puesto, Señor. En amarnos, Señor. En ayudarnos, en darnos la mano los unos a los otros, Señor. Ayúdanos en la iglesia, Padre. Que esta iglesia sea una iglesia de servicio, de amor, Señor. Que esta iglesia sea una iglesia donde miren los demás, Señor, cómo se aman, Padre, porque se sirven. Nos servimos los unos a los otros, Señor. Ayúdanos, Padre, te necesitamos, Señor. Sabemos que sin ti no podemos hacer nada, Señor. Y por eso rogamos, Señor, que la presencia tuya nos ayude y nos guíe a dar y a hacerlo mejor para la gloria y para la honra tuya, Señor. Gracias te damos, Padre bueno, por tu gran amor con nosotros, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias. Amén y amén.